Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros acompañándonos. Hoy me acompaña el hermano Edwin Gerena. Tenemos cosas en común que recibimos en nuestro corazón convicción de que debíamos compartirlas contigo para edificar tu alma. Así que lo que vamos a estar hablando hoy es bien importante para todos los que en alguna medida hayan enfrentado pérdida. ¿Verdad? Así es que se llama el título, Enfrentando tu pérdida. ¿Cómo estás, Edwin? Hola, saludos, muy bien y contento de estar hoy aquí compartiendo contigo. Qué bueno, y yo aprecio sobremanera que hayas decidido compartir con nosotros este tema que, bueno, nos tenemos en común nosotros, ¿verdad? Que hemos tenido pérdidas que han marcado nuestras vidas, pero te vamos a contar lo que Dios hizo con nosotros mientras nosotros estábamos enfrentando una situación similar ambos en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Las vas a conocer ya mismo, pero lo que queremos es que sepas que en Dios hay restauración, Amén. en Dios hay gozo y en Dios hay esperanza. Amén. Yo quiero leer la escritura que me parece que es bien importante y consona con lo que estamos hablando, es Eclesiastés 3, 1 y 4, y dice: todo tiene su tiempo, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y Edwin, ¿cómo tú pudiste enfrentar, me gustaría que me hablaras, ¿verdad? Pudiste enfrentar la pérdida de tu esposa, que es reciente? Yo pues tengo la misma situación, pero mi esposo partió con el Señor hace muchos años. El tuyo es más reciente y a mí me gustaría que tú me contaras cómo fue que tú pudiste enfrentar ese momento, siendo como tú me contabas, ¿verdad? Que eran ustedes una pareja ministerial bien unida y que iban donde Dios los llevaba para compartir las grandezas de Dios. Háblame un poquito sobre eso. Amén. Pues empiezo contándoles que estuve casado con mi esposa por 27 años y juntos nos dedicamos a levantar el nombre del Señor en alto a través de todo ese tiempo, inclusive desde que éramos novios. Comenzamos juntos a llevar nuestro testimonio de vida para edificación del cuerpo de Cristo y de todos aquellos que lo escuchaban. Mi esposa se llamaba Ana Idali Guerrido. Cariñosamente todos la conocíamos como Dali. Y sé que muchos oyeron y van a recordarse de ella, ya que tuvimos la oportunidad de compartir esta historia de vida a través de los años en muchos lugares alrededor de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Mi esposa fue sobreviviente de cáncer desde que era una niña. Ella tuvo cáncer en sus ojos, conocido como retinoblastoma, así que ella creció siendo una persona ciega. Luego nos conocimos, hicimos una amistad muy hermosa. Teníamos tantas historias en común que de ahí surge pues esta amistad y que nos fue llevando a enamorarnos y eventualmente casarnos. Y como les dije, estuvimos casados por 27 años, un proceso que surge de una amistad bien tremenda. Y así pues el Señor nos confirmó y fuimos felices por todo ese tiempo. Y fue una gran bendición para mi vida. Ella en el 2009 enfrenta nuevamente otro tipo de cáncer en su útero y luego de estar 12 años peleando y buscando alternativas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico para alargarle su vida o buscar este proceso de que se dé de sanidad, ¿verdad? A través de tratamiento, ya no se pudo hacer más. Y en el 2022 ella partió a morar con el Señor. Tuvimos como familia la bendición de que este proceso se dio en etapas, donde poco a poco todo se complicaba y cada vez nos dábamos cuenta, y mi esposa también específicamente nos fue preparando para el momento de su partida. Ella era una mujer de Dios y luego de haber luchado hasta que ya no se pudo hacer más, ella nos confrontó y nos dijo: ya es hora de entregar mi cuerpo,
porque ya no se puede hacer más nada, así que mi vida está en las manos del Señor y si este es el tiempo de mi partida, tenemos que prepararnos para esto. Y yo le doy gracias a Dios por su vida, porque en el proceso de ella estar su salud complicándose cada vez más, ella nos fue preparando. A nosotros como familia, tenemos una hija y nuestra única hija, que también juntos sufrimos este proceso, pero también a la misma vez tuvimos la bendición de que mi esposa, una mujer maravillosa de mucha visión y mucha cercanía con el Señor, nos pudo preparar. Qué lindo. Y esto dentro del dolor de su partida y todas las etapas que se dan en medio de una partida de un ser querido o en medio de cualquier pérdida que tenemos que enfrentar, ese dolor lo pudimos superar agarrados de la mano del Señor. Wow, definitivamente. Fuera de cámara nosotros estábamos hablando, Edwin, y una de las cosas hermosas que me estaba contando es que ella era más consuelo para ustedes que ustedes mismos cuando iban, ¿verdad? Y se enfrentaban a la situación que estaba atravesando. Eso me habla muy bien de ella en términos de ella sabía en quién ella había creído. ¿Verdad? Y no es que hable mal de ustedes porque yo te quiero confiar, ¿verdad? Y por eso es que estamos haciendo esto en este día, que nosotros somos vulnerables y cuando tenemos pérdida de una persona que nosotros amamos y que tenemos planes con esa persona y tenemos unos proyectos de vida, se nos va la alfombra debajo de los pies cuando se nos va nuestra pareja. A mí me pasó eso, yo tengo que decírtelo, o sea, nosotros teníamos planes de vida ministeriales, andábamos siempre juntitos haciendo lo que Dios nos había llamado a hacer. Y cuando mi esposo partió, a mí yo me quedé como en el aire, tengo que decírtelo, yo me quedé como en el aire. Pero mientras estábamos conversando tú y yo, querido hermano, una de las cosas que nos dimos cuenta es que después que tú pasas ese momento de estar como en un estado que tú no puedes describirlo con palabras porque es como que estás en el aire, y es la forma que yo puedo decir. Después tú te pones a reflexionar y tú te das cuenta de la presencia de Dios en ese proceso. Y yo pude ver en muchas ocasiones cómo Dios estuvo presente, cómo Él me sostuvo, cómo Él me habló, cómo Él me ministró, cómo Él me guardó en ese momento de mucho dolor. ¿Quieres compartir con nosotros algunas de las experiencias que tú viviste? Que yo sé que pues, a pesar de que fueron cosas diferentes, el caso tuyo y el mío, porque mi esposo murió súbitamente, ¿verdad? Ya ustedes venían teniendo una lucha por largo plazo, ¿verdad? De su salud. En el caso mío fue súbito, pero hay unos elementos que nos unen en el sentido de cómo Dios trató con nosotros. ¿Puedes compartir eso? Claro que sí. Viene a mi memoria en este momento, un momento específico, cuando ya estábamos enfrentando la realidad de que no se podía hacer nada más con el cáncer que afectaba a mi esposa. Ella se encargó de hablarnos y una de las cosas que siempre nos decía era que en el proceso de ella ya no estar a nuestro lado, nos diéramos la oportunidad de llorar, nos diéramos la oportunidad de estar tristes y de pasar todas esas etapas que significan el perder a una persona tan amada y tan cercana. Pero me decía, no pueden quedarse ahí por mucho tiempo. No se pueden quedar en la tristeza por mucho tiempo, porque el quedarse en medio de esa tristeza los va a llevar a deprimirse. Y salir de una depresión es bien complicado. Una vez llega la depresión es bien difícil salir de esa depresión. Pero decía, y si se quedan deprimidos y tristes por mucho tiempo, ella decía, estamos dejando caer al suelo todas las cosas que en medio del proceso, del dolor, aprendimos como familia. Todas las enseñanzas que recibimos en medio de estar luchando, ¿verdad? Con esta condición tan complicada, pudimos
ver al Señor cercano, pudimos aprender sin número de experiencias que nos unió como familia de una manera bien especial. Ella decía, tienen que cuidarse de que estas cosas que valieron tanto en medio del proceso no se pierdan por quedarse sumidos en la tristeza. Wow, y para mí eso fue bien esencial en el proceso de decir, no, yo no me puedo quedar aquí. El superar la tristeza, así como también luchar por ser feliz, es una decisión. Y tenemos que darnos el espacio para ese espacio para llorar a nuestros amados y a los que se van, pero también tenemos que tener la fuerza para decidir que la vida no se acaba cuando se va un ser querido. Es la oportunidad de un nuevo comienzo también. Y ahí uno ve la misericordia del Señor, que su palabra inclusive dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien. Y literalmente, aún en medio de nuestras lágrimas, el Señor nos va a guiar a descubrir un sinnúmero de cosas y de propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida, en medio inclusive del dolor más grande que estemos atravesando. Por eso tenemos que eventualmente y poco a poco, a veces es necesario que busquemos ayuda inclusive, porque es difícil, y más cuando perdemos a alguien de una manera tan repentina, que esta pérdida nos agarra de sorpresa, no estábamos preparados. Tenemos que inclusive muchas veces buscar ayuda profesional y personas con la visión y con la experiencia para ayudarnos a salir de esa tristeza. Pero a fin de cuentas, el ser feliz es una decisión que todos tenemos que tomar en algún momento. Definitivamente. Para poder seguir adelante con nuestra vida y con todas aquellas cosas que Dios preparó de antemano para nosotros. Ciertamente. Fíjate, me alegro que hayas mencionado que hay que buscar ayuda, porque yo busqué ayuda. Pues mira. Yo busqué ayuda. Muy bien. Yo fui donde un consejero especializado en luto. Y mira todas las cosas. Yo me preguntaba, pero ¿y ahora qué yo voy a hacer? ¿Y ahora cómo yo voy a guiar mi vida en términos de los planes ministeriales que había? Wow. Y ahora, ¿quién va a ser mi apoyo? Porque, por ejemplo, mi esposo era pastor, pero yo también, a Dios me había llamado en un momento a mí a hacer unas cosas altamente ligadas a lo que yo como profesional soy. Yo soy trabajadora social. Y entonces Dios me había llevado, y me gusta mucho la educación, me gusta mucho, ¿verdad? La parte de educar al pueblo. Y entonces yo decía, ¿y ahora qué? ¿Cómo yo hago esto? Él era el que me ayudaba a mí. Yo te estaba contando que yo decía que él era como el alcalde del pueblo, ¿verdad? Que tenía don de gente. Él era el que llegaba primero y abría el camino, y después venía yo caminando detrás. Teníamos un equipo bien lindo, ministerialmente hablando, y yo me empecé a hacer preguntas, pero mira, cuando me puse a repasar unas notitas y cosas para ver cómo podíamos hablar de este tema de la pérdida, entre los hallazgos que encontré, ¿verdad? Fue el asunto de Ruth y Noemí, donde Dios puede ayudarte en la redención después de la pérdida. Qué hermoso. Y otro ejemplo que me vino, y lo tengo anotado aquí en mis notitas que tengo frente a mí, es que el ejemplo de Ana, la profetisa, que también entre las notitas que pude, ¿verdad?, escribir, es que Dios puede darte un propósito nuevo y profundo después de la pérdida. Hermoso. Y entonces estas cosas yo las atestiguo que sí pasaron en mi vida, porque a pesar de que nosotros trabajábamos juntos ministerialmente y éramos complementarios, eso no quería decir que el mundo se acabó y que yo no podía hacer nada más. Sí. Entonces, Dios me tuvo que mostrar a mí ese nuevo propósito ministerialmente hablando en el que yo me iba a involucrar. ¿Y sabes qué pasó, Edwin? Mira, después de yo estar, como yo digo, después de vieja, porque después de grande, después de haber estado en el ministerio con mi esposo por muchos, muchos años, una nueva asignación que el Señor me dio
fue trabajar en misiones de forma diferente de la que yo estaba acostumbrada, porque Wow. sí, yo había hecho trabajos misioneros, pero siempre eran trabajos misioneros con enfoque educativo. Yo iba a lugares donde nos invitaban y entonces lo que hacíamos era adiestrar y equipar el liderazgo de la iglesia, etcétera. Pero después de que mi esposo partió, el Señor me entró en una nueva dimensión de servicio en el reino. Y yo tengo que decirte que yo me sorprendí porque yo estaba mirando y yo decía, yo no me puedo imaginar que yo después de adulta, después de grande, yo no soy una chiquilla, Dios me metió a hacer trabajo misionero donde hasta cemento ligábamos, ay, Dios mío, piedras wow, cargábamos, íbamos wow, a sitios donde gente es bien pobrecita, que había nenes hasta famélicos que se morían de estar desnutridos. Exacto. Y esa parte, yo creo que Dios quiso que fuera en ese tiempo, porque la parte de compasión, Edwin, después que tú pierdes un ser amado, como que si te das la oportunidad de que Dios trabaje contigo, se acrecienta. Se acrecienta. ¿Cómo tú has tenido esa experiencia? Eso es bien poderoso. Y yo puedo decir que en este momento de mi vida, yo me encuentro en esa etapa de empezar a redescubrir una nueva forma de llevar el ministerio por mi cuenta. Ya que por tantos años nos movimos como un equipo ministerial. Mi esposa, mi hija y yo funcionábamos como un equipo para bendecir a otros. Pero llegó un momento en medio de mi pérdida, y abro mi corazón en esta hora, de sentir todo se acabó. Y un día yo le dije a mi hija, wow, yo me siento como en medio del agotamiento físico y mental, porque luego de mi esposa partir yo tuve que enfrentar una situación de salud bien complicada, que también estuve muy cercano de perder la vida. Este proceso me ha dejado muy agotado física y mentalmente. Y estoy en ese proceso de redescubrir que Dios todavía tiene planes para mí. En medio de la situación cualquiera que estés pasando en esta hora, a lo mejor piensas que todo se acabó, que hasta aquí llegó tu vida, tu ministerio. Pero yo te digo, como lo que yo estoy recibiendo actualmente en este día y en esta semana y en estos pasados meses, Dios tiene futuro para tu vida. Dios tiene futuro para nuestra vida. Él tiene planes que todavía no se han cumplido, porque algo que aprendí en medio del proceso es que cuando cumplimos nuestros planes en el Señor es cuando estamos listos para partir a su presencia. Exacto. Mientras no se cumpla su propósito y mientras Dios todavía esté contando conmigo y contigo, puede pasar lo que sea, pero no nos vamos porque ese plan se tiene que cumplir en tu vida, se tiene que cumplir en mi vida. Y yo veo este día como un nuevo comienzo. Yo puedo sentir esta época de mi vida y en estos últimos meses como que Dios está llamando mi atención a un nuevo comienzo ministerial por mi cuenta, como le pasó a usted, que cuando menos pensaba se vio su vida dirigida a unas nuevas etapas y a unas nuevas experiencias que cumplían con el plan de Dios para usted y para su vida. Así lo percibo yo. Y se cumple la palabra cuando dice en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y en este tiempo, por eso es la importancia de quedarnos del lado de Dios. Porque del lado de Dios tenemos la garantía de vencer todo obstáculo, inclusive la tristeza, la depresión, la pérdida, de podernos levantar, porque el Señor se va a encargar y a través de su Espíritu Santo de renovar nuestro espíritu y nuestra fuerza a la medida que nosotros permanezcamos cerquita. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya.
Fíjate, qué importante es esto y lo has dicho y quiero que lo recalquemos porque si algo nosotros tenemos en común, hermano Edwin, es que no nos enojamos con Dios. No, no. Perdimos un ser amado entrañable en nuestras vidas, alguien que era, yo te puedo contar, o sea, yo descansaba mucho en mi esposo por muchas cosas. Él era un hombre que era bien habilidoso en un montón de cosas, pero también era bien sabio en la palabra, y yo descansaba mucho en él en una serie de cosas. Pero mencionaste hace un momentito algo que mi esposo lo decía de otra forma, y él me decía: cuando se me acabe mi misión aquí, Dios me va a mandar a buscar. Qué hermoso. Wow. Y entonces, en el momento que él partió, que fue algo tan súbito, eso vino a mi memoria. Y yo quiero advertir algo: no fue que yo no lloré, no Exacto. fue que no me hizo falta, Eso. no fue que yo tuve que pasar un periodo de luto y las etapas del proceso de luto. No estamos hablando de eso. Se tienen que dar esas etapas. Se tienen que dar, porque le contaba fuera de cámara aquí al hermano que cuando yo fui donde el consejero de especialista en luto, ¿verdad? Él me pidió que yo le empezara a contar qué era lo que había pasado en mi vida, y yo empecé desde el momento que él se puso malo, que lo llevaron al hospital, y cuando él partió, yo me quedé en el hospital esperando que vinieran toda la gente que venían a visitarlo, y en ese momento yo estaba haciendo el papel de la esposa que está consolando a los que vienen y dándole la noticia y tal y cual. Y el consejero me abrió los ojos a mí, que yo me había olvidado de tener tiempo para mí, para yo trabajar mi luto. Wow. Entonces yo abrí los ojos ahí, hermano Edwin, porque fue algo que yo no me había dado cuenta, y era que yo tenía eso como aguantado ahí dentro de mí, porque era lo que yo pensaba que la gente esperaba de que yo los atendiera a ellos. Pero, y los fortaleciera. Sí, wow. Pero fíjate, yo tenía derecho de llorar también. Eso. Y yo me lo estaba negando porque estaba atendiendo los que venían. Entonces yo aprendí algo, y quiero que elaboremos sobre esto. Yo aprendí algo, y es que, primero que nada, nosotros le tenemos que dar rienda a nuestra sentimientos, le tenemos que dar espacio para trabajar con ellos, y tenemos también que entender que nuestro luto es personal, individual. Ni tan siquiera tu luto, hermano, es similar al mío. Son cosas diferentes porque son circunstancias diferentes. Sí, sí. Pero nosotros no podemos permitir que la expectativa que otros tienen de nosotros nos tropiece o nos impida o nos inhiba a nosotros de vivir los procesos que tenemos que vivir. ¿Verdad? Amén. Y aparte de eso, también es importante que nosotros sepamos que cuando vamos a hablar con una persona que ha tenido una pérdida, que mejor es que nos callemos antes de decir disparate, porque Dios mío, cada cosa que a mí me dijeron, yo creo que tú tienes ejemplo, yo voy a dar el mío primero y después tú, si tienes alguno, lo das. Pero tú sabes que hubo una persona a mí que me dijo, y por favor, yo estoy hablando como una persona que enviudé, y alguien vino a decirme esto y no me ayudó en nada. Pero debe estar contenta porque él está con el Señor. Eso no me ayuda en el momento que yo estoy teniendo todas las preguntas del mundo de qué yo voy a hacer ahora, para dónde voy, qué va a ser de mi vida, cuál es el rumbo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que Dios va a querer que yo haga con mi vida de ahora en adelante, qué va a pasar. O sea, tú estás en un momento donde estás trascendiendo de una cosa que tú conocías a un desconocido. Eso. Y nadie debería, mira, yo siempre digo, cuando vayan a una funeraria o alguien le falleció, tu presencia vale más que 1000 palabras que puedas decir. Amén. ¿Cómo tú puedes reaccionar a esto? Porque a mí hubo no tan solo esa, te voy a decir otra que me dolió más profunda. La otra que me dolió
y yo he perdonado a la persona que dijo eso, pero lo doy como ejemplo para que no se haga. Esta persona viene, yo estaba de momento, estaba en el carro, íbamos para un lugar y de pronto me dio el deseo de llorar porque me acordé de algo y me dio deseos de llorar y me dijo, you have to get over it, o sea, deja eso a un lado. ¿Cómo que deje a un lado si se me acaba de perder mi compañero de tantos y tantos años que estábamos juntos? Yo pasé más tiempo con mi esposo que con mis padres. Wow. ¿Entiendes? Entonces, wow. ¿Cómo eso que get over it? O sea, eso no es así. Eso no es así. Mejor, mire usted, cállese la boca, no diga nada y acompañe. Eso sí lo agradecemos. ¿Qué tú tienes que decir, Edwin? Wow, yo le doy gracias a Dios en ese aspecto porque en medio de mi proceso yo tuve ese espacio. Ok. Tuve ese espacio y las personas cercanas, incluyendo mi hija, tuvimos ese espacio. Para mi hija fue más duro porque ella se estaba graduando de la universidad y estaba en un proceso de aceptar un empleo. Justo mi esposa fallece en marzo y ya en mayo ella se estaba graduando de la universidad y ya en junio estaba comenzando en un trabajo donde tenía que viajar a otro estado y comenzar una vida prácticamente independiente. Para mi hija fue bien complicado, pero juntos yo la pude acompañar y ella me pudo acompañar en el proceso y tuvimos ese espacio de llorar, ese espacio de hacer mudanza en medio de que se dio esta pérdida tan significativa, pero tuvimos ese espacio de llorar juntos, de dialogar, de consolarnos y de tener ese espacio para ir sanando poco a poco. Y yo le doy gracias a Dios porque se dio ese proceso. Ya usted está en una posición de liderato y es más complicado al estar rodeado de tantas personas, pero en ese momento nosotros pudimos prácticamente como que retirarnos. En ese proceso también de yo recuperar de mi condición de salud, me moví con ella unos meses a Delaware mientras ella se adaptaba a su nuevo proceso de vida sin mamá y comenzando una vida de adulto de súbito, de repente, que es complicadísimo. Para una adolescente ella tenía 21 años en ese momento. Así que se dio en una dinámica donde pudimos acompañarnos y trabajar con eso juntos, como familia. Pero una de las cosas que también aprendimos en el proceso fue a recordar, algo que nos ayudó a sanar, fue recordar a esa persona amada que ya no iba a estar con acción de gracias, con gratitud. Eso para nosotros fue bien significativo porque nos dimos la tarea de recordar los buenos momentos, de recordar las experiencias hermosas que vivimos, de recordar su alegría, todo lo que ella nos transmitía a nosotros, porque era una mujer llena de alegría, llena de vida, llena de luz. Y todas estas cosas las utilizamos y se convirtieron en consuelo para nuestras vidas. Así que cada vez que recordamos a Dali, y Daliani recuerda a mamá, recuerda las conversaciones que tuvimos y todas aquellas cosas que contribuyeron a hacer de nosotros mejores personas al estar al lado de ella. Y de esa manera, poco a poco, hemos ido superando y aprendiendo a conseguir herramientas para superar ese espacio que se queda vacío, con acción de gracias. Amén. Dando gracias a Dios por el regalo de vida que nos permitió tener. Eso es de suma importancia, querido. Sí. El que nosotros recuperemos las memorias de los momentos lindos. ¿Sabes qué? Que hay que darle gracias a Dios porque nos prestó esa persona por esa cantidad de tiempo. Exacto. Que nos dio la bendición de poder vivir al lado de esa persona y pensar en el impacto lindo que hizo esa persona en nuestra vida. ¿Sabes qué? Aunque ya él no está aquí hace 16 años a estas fechas, pero yo tengo que decirte que yo, por ejemplo, si yo voy a ministrar a algún lugar, yo digo, esto lo voy a decir honrando a mi esposo que me enseñó tal cosa. Y entonces así yo le hago saber a la gente esa memoria hermosa que yo tengo de esta influencia positiva
que Él hizo en mí. Y Eso. sabes, una de las cosas que yo, y la voy a decir, no me molesta, porque yo lo hablo, ¿verdad? A veces en lugares, si una cosa yo aprendí de mi esposo fue el sentido del humor. Todavía me falta, Qué bien. Pero él tenía un sentido del humor tan tremendo que lo hacía, lo rejuvenecía, vamos a decir, ¿verdad? Bueno. Entonces yo a veces bromeo y le digo a la gente, yo era media cara de pasa, media seria, pero entonces la influencia de él en mí es que yo pudiera ver la vida con gozo. Eso. Y eso yo te lo digo a ti, aunque sea lo que sea, nosotros tenemos que aprender a vivir en gozo. Amén. Y aprender a vivir en contentamiento, que fue algo que hablamos Amén. Fuera de cámaras también, ¿verdad? Amén. Y a mí me gustaría que en este momento, si tú has sentido que Dios ha tocado tu corazón por lo que hemos compartido y tú no conoces a Cristo, hazte parte de la familia del Amén. Señor Jesús, porque Amén. El único consuelo que nosotros podemos decir que restauró nuestras vidas fue el consuelo que vino del Señor. Amén. Amén. Entonces, Edwin y yo tenemos esa misma situación. Los dos somos personas que hemos perdido un ser amado, pero estamos aquí sirviendo al Señor con gratitud. Amén. Y si tú quieres poder aprender a ser agradecido de lo que Dios ha hecho con tu vida, te invitamos a que seas parte de la familia. Amén. Puedes dirigir en oración, querido. Sí. Antes quiero, para cerrar, el apóstol Pablo dejó establecido aún en una de sus cartas mientras estaba preso y dejó escrito: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y yo creo que nos debemos agarrar de esa palabra y de la esperanza que a través de la palabra llega a nuestras vidas. Así que yo te invito a que en medio de tu proceso de pérdida te abraces a las promesas de Dios, te abraces a su palabra y que le permitas al Espíritu Santo ir sanando poquito a poco y restaurando esas áreas de tristeza y esos espacios vacíos que solamente pueden ser llenos por la presencia de Dios. Así que oramos y te invitamos a que te unas a nosotros y aceptes a Jesucristo como tu Salvador en esta hora, porque en Él hay esperanza. Amén. Señor, te damos gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Qué hermoso que nos das la oportunidad de este espacio privilegiado de llegar a tantas vidas que solo tú sabes cuáles son y qué proceso están experimentando en esta hora. No es casualidad que te hayas conectado a esta reflexión, porque Dios tiene un propósito para ti. Amén. Y Dios tiene planes y pensamientos de bien para tu vida. Por eso, abre tu corazón en esta hora y permite que Dios tome el control de cada área de tu vida. Señor, en esta hora te presentamos las vidas que están conectadas, las vidas que han escuchado en este tiempo, que han escuchado estas vivencias y este testimonio de vida, Señor, y que puedan abrir su corazón a ti en medio de su pérdida, en medio de su dolor, en medio de cualquiera sea la pérdida que estén enfrentando y el proceso que estén viviendo. Señor, que tú puedas habitar en medio de sus vidas y traer sobre todas las cosas salvación a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo depositamos en tus manos, sabiendo que tus propósitos se cumplen para todos aquellos que se acercan a ti. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén, amén. Amén, gracias, querido. Y te invitamos a que si no estás registrado o suscrito al programa, que lo hagas y también que pases esto a otras personas que tú puedas pensar que pueden beneficiarse con lo que nosotros compartimos hoy. Lo hacemos de corazón, lo hacemos por fe, amor y obediencia a nuestro Padre, que fue quien nos consoló, que fue quien nos sanó nuestro corazón en medio del dolor que estábamos enfrentando. Tenemos diferencias de tiempos, de haber perdido nuestro ser amado, pero hay algo en común y es que Cristo nos sanó nuestro corazón. Amén, amén. Y te invitamos a que tú recibas esa sanidad también. Te bendecimos y hasta la próxima vez. Bendiciones.